Qué gusto que nos acompañes en este día. Es importante porque reflexionaremos sobre un aspecto fundamental para continuar con tu trabajo destinado a la presentación pública de tus textos, tus descubrimientos acerca de la concepción de ti mismo como autor y reformular tus ideas si es necesario. Te será de gran ayuda en este reto y, como siempre, nos complace acompañarte. Una de las principales herramientas que necesitas para llevar a cabo la presentación pública de tus textos es asumirte y reconocerte como autor. Para ello, reflexionaremos sobre qué es un autor y derribaremos algunos mitos en torno al término y lo que implica en la práctica. Es momento de reflexionar en torno a lo que, en este momento y con base en toda tu experiencia escribiendo tanto para la escuela como para ti mismo o para otros como tu familia y amigos, consideras de la escritura y sobre todo de la autoría. Para ello, reflexiona en torno a las preguntas, respóndelas en tu cuaderno y, mientras lo haces, sé lo más sincero que te sea posible. Guárdalas porque las retomarás al final de la clase. ¿Te gusta escribir? ¿Por qué? ¿Qué opinas de la escritura como medio para transmitir ideas, creencias, puntos de vista, historias, hallazgos, resultados de investigaciones, análisis, entre otros? ¿Consideras que escribir textos adecuados de diferentes tipos y con propósitos distintos tiene utilidad más allá de la escuela? ¿Por qué? ¿Qué tipo de textos te gusta escribir más? ¿Por qué? En tu experiencia produciendo diversos textos desde primaria, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que has enfrentado? ¿Consideras que al plasmar tus ideas en papel eres un autor? ¿Por qué? Desde que iniciaste la educación básica, has sido un autor. Sí, aunque te parezca difícil de creer. Por ejemplo, en preescolar construías ideas. Y un adulto, generalmente la educadora, te ayudaba a plasmarlas por escrito. Escribías aún sin dominar el código. Lo hacías porque tu mente estructuraba discursos, aunque estos fueran sencillos. Más adelante, cuando fuiste capaz de leer y escribir de forma independiente, comenzaste por elaborar textos que conforme avanzabas en tu trayecto académico, se fueron complejizando. Has realizado distintos tipos de textos con los más diversos propósitos dentro y fuera de la escuela. Toma un momento y evoca tu camino como autor. ¿Algún día habías pensado en la cantidad de textos que has producido? Empecemos a derribar mitos. Para ello, hablemos de algunos conceptos. Lo primero que necesitas comprender para asumirte como autor es el acto de escribir. La idea más difundida y aceptada es que escribir es una disciplina artística, donde el autor es algo así como un elegido que nació con un talento innato con el que pocos cuentan. Por tanto, comparado con el grueso de la humanidad de todas las épocas, han existido y existen pocos seres humanos que merezcan ser reconocidos con este título. ¿Esta idea es la que tienes sobre la escritura y la autoría? ¿Representa alguna limitación en tu desarrollo como autor de distintos tipos de textos? Sin embargo, existe otra idea mucho más cercana a la realidad, donde el acto de escribir es concebido como una herramienta que nos permite desenvolvernos, comprender y representar mejor el mundo que habitamos. Una herramienta útil no solo en el ámbito académico, sino en todos los espacios de la vida. Esta se adquiere, desarrolla y perfecciona a partir de dos elementos principales: el conocimiento de las características de forma y contenido de diferentes modelos textuales y su práctica, es decir, escribir, escribir y escribir. Esta idea sostiene que la escritura es un camino para decir, un medio para formular, estructurar y plasmar la propia voz en palabras que transmiten ideas, dudas, sugerencias, reclamaciones, conclusiones, puntos de vista, desacuerdos, denuncias, acuerdos o cualquier cosa que sea de interés comunicar al autor. Desde esta perspectiva, que es la que nos interesa que te apropies, un autor, más que un artista,
es aquel que está autorizado para decir de ti, como tú, como todos. Conocer esta perspectiva te permite empezar a reconocerte como autor. ¿Te consideras alguien autorizado para decir de ti, de tus creencias, saberes, ideas, dudas, intereses, inquietudes? ¿Por qué? Esperemos que sí. Para cerrar el tema reflexión del día de hoy, te proponemos ver el video 10 consejos para jóvenes escritores de el autor César Mallorquí, publicado por Editorial SM, que te será de gran utilidad para continuar tu desarrollo como autor. Esperemos que lo disfrutes. Hola, soy César Mallorquí, me dedico a escribir, soy escritor y me han pedido que dé unos cuantos consejos a los escritores que están empezando. El primero de los consejos es pregúntate por qué quieres escribir. Ha de ser una respuesta clara y concreta. ¿Quiero escribir? Por las razones que sean. Cada cual tendrá sus diferentes razones. Quiero escribir para ser famoso, quiero escribir porque me gusta relatar historias, quiero escribir por las razones que sea. Pero esa respuesta, ¿por qué quiero ser escritor?, lo que te va a decir es qué clase de escritor quieres ser. El segundo consejo es el más evidente de todos. Para aprender a escribir hay que leer mucho y escribir mucho. Hay que leer, pero leer con sentido analítico. Es decir, tú estás leyendo una novela que te gusta y de repente te preguntas cómo el escritor ha conseguido hacer este efecto, cómo ha desarrollado este personaje. De esa forma se aprende. Y escribir se basa en la práctica, en la repetición y en la pericia. Bien, el tercer consejo está muy relacionado con este. Y es, hay que aprender a encestar. Un mal escritor, para escribir, utiliza papel y lápiz. Y un buen escritor, para escribir, utiliza papel, lápiz y una papelera. Es decir, la mayor parte de las cosas que se escriben al principio son malas. Se aprende equivocándose, pero hay que darse cuenta de que uno se está equivocando. Y para ello es importante tener una papelera situada a la distancia adecuada para lanzar el papel arrugado y encestarlo. El cuarto consejo suena un poco raro, pero es copia con descaro. No dudéis en copiar los recursos de otros escritores. Es decir, no copiéis argumentos, no copiéis personajes. Pero los recursos que utiliza un escritor, esa forma, ese giro, esa descripción, esa forma de enfocar la narrativa, eso se puede copiar, es como un supermercado abierto. El quinto consejo es en francés. Dice, petit à petit, l'oiseau fait son nid, que significa poco a poco el pájaro hace sonido. No hay que intentar correr antes de aprender a caminar, ni intentar volar antes de saber correr. Los microrelatos son la mejor manera de comenzar, porque en efecto son tan pequeñitos, tan breves, que prácticamente no hace falta tramoya ni oficio para poder escribirlos. Pero por otro lado, los microrelatos son muy difíciles, porque lo que en un microrelato priva sobre todo es la idea. O sea, una idea muy fuerte, muy poderosa, te da para una línea. El sexto consejo es céntrate en las 3 columnas que sostienen casi todo relato. Las 3 columnas son la prosa, la estructura narrativa y el diseño de personajes. Me preguntaban que cómo podía un joven que está empezando a escribir adquirir un estilo. Y yo siempre contesto lo mismo. Si escribes con claridad, sencillez y orden, ya tienes un estilo. El séptimo consejo es muy importante, quizá es el más importante de todos. Y es corrige, luego corrige otra vez, más tarde vuelve a corregir y después sigue corrigiendo. Cuando has completado el primer borrador de una novela, o de un texto, o de cualquier escrito que tengas, podéis tener la completa seguridad de que está mal. Para corregir hay algunos trucos que son interesantes. El primero, una vez que has escrito un relato, no lo corrijas inmediatamente después. Déjalo descansar, por lo menos una semana. El siguiente truco es un truco muy interesante, sobre todo ya en relatos más largos, que es corregirlo al menos una vez leyéndolo en voz alta. El octavo consejo es pon a prueba tus escritos. La mejor forma es que lo lea gente que ni te conoce.
El noveno es persevera y ten constancia. Llegará un momento en que tus relatos, tus historias tengan el nivel adecuado para eso, pero requiere tiempo. Es algo que nadie puede esperar que en un mes, en un año, alguien se pueda convertir en un gran escritor, porque es una tarea que lleva muchísimo tiempo. Y el 10º y último consejo es precisamente todo lo contrario de lo que acabo de decir. Y es, prepárate a aceptar que no eres escritor. Lo importante es disfrutar de lo que uno hace, disfrutar del arte. No jorobarnos la vida, no complicarnos la existencia. Si no se puede ser escritor, si no se puede escribir, hay 1000 cosas que se pueden hacer. Y la actividad más importante a la que puede dedicarse una persona no es el arte, es la vida. Porque el arte no es más que una imitación de la vida, una imitación maravillosa. Pero lo importante es vivir, lo importante es la vida. Esperamos que puedas aplicar estos consejos y también reconocer, a partir de lo que expresa un autor profesional, que escribir es principalmente una cuestión de práctica y desarrollo de habilidades y no solo una capacidad dada a unos cuantos. Es momento de aplicar lo aprendido. Para ello, escribe un texto breve donde expreses tu opinión de ti como autor, a modo de una semblanza donde incluyas quién eres, qué tipo de texto has escrito y cuáles son tus predilectos, así como tus fortalezas en esta actividad. Al inicio de la clase tenías determinadas concepciones sobre leer y escribir, y principalmente sobre ti como autor. ¿Han cambiado en algo tus ideas a partir del trabajo realizado? ¿En qué? Si no es así, ¿qué necesitas para cambiar tu perspectiva y asumirte como el autor que eres? Hacerlo, ¿cómo favorecerá no solo que lleves a un buen puerto la presentación pública de tus textos, sino tu desempeño y seguridad en otros espacios de la vida? Muchas gracias por haber estado en esta clase, por tu apertura, disposición y trabajo en torno al tema abordado, pero sobre todo por el producto de tus reflexiones. Deseamos que lo trabajado te ayude a cumplir con éxito el reto de presentar textos propios en eventos públicos. Hasta pronto.